Ya, muy buenos días, mis queridos hermanos, compartiendo nuevamente en una escuela bíblica más, saludándoles a todos mis hermanos que podemos estudiar la Biblia y también un caluroso saludo a todos mis hermanos del local de Maile. Bendiciones, mis hermanos, y les invito hoy día cordialmente que tomemos nuestras Biblias y podamos compartir en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 17. Así que vamos a compartir y estos versículos van a ser los versículos de base que vamos a tener para poder hacer un breve análisis. Y el Espíritu Santo que está en compañía de nosotros, Él va a ser el que nos va a entregar la revelación. Su palabra dice así en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, y no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, siendo como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, como dice aquí Primera de Pedro, verso 16, porque escrito está: ser santo, porque yo soy santo. Entonces, comenzando con el versículo 13, acá el escritor sagrado nos invita, el escritor sagrado que es el apóstol Pedro, inspirado totalmente del Espíritu Santo de Dios, escribe esta carta para ese tiempo y para hoy para nosotros también. Y el versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y el verso 14: no os conforméis, o si comenzamos en el primer versículo, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestras ignorancias. No os conforméis, como dice el verso 14. Y el apóstol Pablo enfatiza esto, que no nos conformemos y que aprendamos como hijos en obediencia, que debemos estar obedientemente y no nos tenemos que conformar a este mundo. No, Señor. Y si tenemos una referencia en la carta de Romanos capítulo 12, versículo 2, también acá el apóstol Pablo, inspirado del Espíritu Santo, trae revelación Dios a este apóstol, y él dice en esta carta: todo creyente debe comprender que el sistema del mundo es malo. El sistema de este mundo es perverso y malo y está bajo el dominio, ¿cierto?, de Satanás. También el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, Pedro exhorta, el apóstol Pedro, inspirado, lleno de unción y del Espíritu Santo, ser salvo de esta perversa generación. Por eso que la Escritura hoy día nos dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis, sino que estemos en obediencia. Gálatas, también tenemos aquí un aporte en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 4, dice que acá el escritor, el apóstol Pablo, escribe que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Mire de la manera que describe este siglo, un siglo malo y perverso. Y en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice aquí la Escritura: sabemos que somos de Dios, tú y yo somos de Dios, y debemos de andar en obediencia, como dice acá la Biblia. Entonces, sabemos que somos de Dios
Pero mira, y el mundo entero está bajo el maligno. Para el mundo, todo este sistema, toda la vanidad, todo el sistema que se mueve acá en la tierra es lo más normal. Pero para los creyentes, no. Por eso que acá no os conforméis como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníamos. Antes hacíamos cosas que hace el mundo, sin esperanza, ¿cierto? Cosas mundanales. Y por qué no decir prácticamente el pecado. Practicábamos el pecado. De ahí nos sacó el Señor donde estábamos muertos en delitos y pecados y sin esperanza. El versículo 16, ser santos. Acá el Espíritu Santo, Dios mismo, invita porque escrito está, ser santo. ¿Por qué? Nos invita en ese tiempo, el Señor, el llamado mismo, los invitaba a ser santos porque Dios es santo, porque yo soy santo, dice el Señor. El escritor escribe inspirado del Espíritu Santo. Ser santo, santo, y esto se aplica al pueblo de Dios. Directamente al pueblo de Dios es este llamado, esta orden, y está implícita, ¿cierto? Porque ser santo, porque yo soy santo. Y fíjese que la santidad, como definición breve, separación de las costumbres impías, eso es santidad en un creyente, separado de las costumbres impías del mundo con el fin de amar y servirle y adorar a Dios, separarnos de todo lo mundano. No los vamos a separar de la tierra, de todo tenemos que trabajar y hacer nuestras vidas normales, pero separarnos totalmente, ¿cierto?, de las costumbres paganas, producto de Jesucristo, amarlo y respetarlo y adorarlo. En el libro de Levítico también, la Escritura dice en el capítulo 11, versículo 44, revisando de la santidad del Antiguo Testamento, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Imperativo, una orden de Dios. Fíjese, yo soy santo. Ustedes serán santos. Santifiquéis, santifíquense. Ustedes tienen que ser santos, porque yo soy santo. Una orden de Dios. Y la santidad. La santidad, como dice la Biblia, prácticamente es la meta y el propósito de la elección de los creyentes en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor de este estudio. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice la Biblia, según, mire, Jesucristo, el Señor, Dios mismo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La santidad en el creyente, que seamos santos delante de él. La santidad en el creyente significa ser semejantes a Dios, parecido, tener una mente pura en lo posible como Cristo y estar dedicados a Él mientras se vive para agradarle. Y Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta es la invitación directa de Dios, pasada por el Espíritu Santo a estos hombres santos que Dios los inspiró para escribir esta maravillosa carta. Y pues bien, si seguimos estudiando nuestra carta de Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 17, dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, mire, aquel que juzga. ¿Y quién puede juzgar? Que está en autoridad solamente nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo.
La segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 10, porque es necesario, fíjense que esto es muy interesante que lo comprendamos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y tome nota, sea bueno o sea malo. Eso es entonces aquel que juzga. Un día vamos a comparecer delante de este Dios eterno, este Dios maravilloso, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Este Dios que hizo los cielos y la tierra y toda la creación, incluyendo al hombre, a su imagen y semejanza. Los restantes versículos dice, conducíos en temor. Continúa el verso 17. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Descubrir esto y el Espíritu de Dios nos trae revelación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, no un tiempo, sino que santificaos todo el tiempo de nuestra peregrinación, adorando, alabando y respetando y adorando a Dios, este Dios eterno. ¿Y qué significa el conducirse en temor? Es un reconocimiento de su santidad, reconocer a nuestro Dios, nuestro Salvador, a Jesucristo, reconocer su santidad, su justicia y rectitud, conocerle quién es Él y quién es Él. Es amor, es un Dios lleno de misericordia, pero es un Dios que también aplica la justicia producto de su gran amor y por ende está en autoridad de juzgar el pecado. Y en los proverbios, tenemos unos proverbios aquí que nos vamos a compartir. Hay un proverbio, primero vamos a compartir Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en nuestra salvación, dice el apóstol Pablo, lleno de Dios, con temor y temblor, reconociendo quién nos dio esta salvación y por quién somos salvos, Cristo el Señor. Hebreos 12:14. Seguir la paz con todo, sin la cual nadie verá al Señor. Y quiero compartir un proverbio. ¿Qué dicen los proverbios? Vamos a irnos un poquito a los proverbios. Por eso es importante que usted tenga su Biblia en mano. Y tenemos Proverbios capítulo 2. Y en el tema del temor de Dios, dice así en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia y provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Si continuamos y vemos aquí capítulo 1 de este proverbio, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si continuamos revisando otro proverbio que tenemos unos segundos por compartir, vamos a ver. Usted mientras lo busca en su Biblia, Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí tenemos esta maravillosa escuela bíblica, una escuela que
El Señor a través de su palabra nos instruye, nos da ciertas normas, principios y valores a través de la palabra del Señor. Y es una inspiración, y toda la escritura es una inspiración, desde Génesis hasta Apocalipsis. Casi concluyendo, terminamos en Hebreos 12:14. Seguid en la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recuerda que el Señor Jesucristo viene a buscar su iglesia, producto de su venida, producto de esta salvación tan grande, producto del Evangelio, producto de Cristo el Señor, que entregó su vida del Calvario de la cruz, toda su sangre preciosa por ti y por mí, por rescatarnos. Como dice la Escritura, que estábamos muertos en delitos y pecados, buscar la santidad. Entonces, como dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿A quién adoramos? A un Dios santo, a un Dios puro, santo, lleno de amor y misericordia, y un Dios maravilloso, un Dios eterno y santo, que practica y aplica su justicia a quien ama. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Saludos y bendiciones. Mientras tanto, Dios les bendiga.